Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cubiertas verdes, empezando por su definición. Cuando hablamos de cubierta verde, techo verde, cubierta jardinada, terraza jardín, estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Y qué es de lo que estamos hablando? De un techo cubierto total o parcialmente por vegetación. Esa es la definición básica de lo que es un techo verde. Obviamente, hablamos de vegetación viva, no hablamos de vegetación de plástico, no hablamos de pintura color verde. La gracia, el sentido de ser de un techo verde es que está compuesto por vegetación viva. Es como si fuese un jardín que en lugar de estar sobre un sustrato natural, está sobre otra estructura, en estos casos, techos. Les voy a mostrar algunos ejemplos, empezando a, como me gusta a mí, a recorrer un poco ejemplos del mundo, para también ver cuáles son las distintas alternativas que existen. Este es un techo que a mí particularmente me gusta mucho, que es el de la Asociación Americana de Arquitectos Paisajistas, la ASLA, y ellos en su sede decidieron construir este techo verde que de alguna manera funciona como ejemplo para la comunidad, para que conozcan de qué se trata un techo verde y qué posibilidades puede dar. Y este techo no solamente está ahí por fines estéticos, sino que también se utiliza para investigación. Si ustedes tienen ganas pueden investigar, entrar a la página que está ahí abajo a la derecha, donde hay información sobre este techo, sobre cómo se construyó, sobre los beneficios y todos los cálculos que se están haciendo, por ejemplo, de la temperatura, del agua que retiene, de la polución que capta. Hay muchísima información y es muy, muy interesante. Otro ejemplo, también en Estados Unidos, es un parque público que imagino y quiero creer que todos ya tienen conocido, o sea, o conocen, no porque hayan ido, sino porque lo hayan nombrado o escuchado alguna vez, es el Highline. El Highline es un parque público, esto me parece importante resaltarlo, que está emplazado sobre lo que eran antiguas estructuras por donde corrían un tren, donde existía un tren. Este tren dejó de funcionar hace ya varios años, y en lugar de demolerse toda esa estructura, también fue a partir de un reclamo de los vecinos de la zona, se construyó un parque totalmente sobre losa, digamos, ¿no? O sea, sobre estas estructuras existentes. Ahí se puede ver un pedacito del Highline, en realidad es mucho más largo que eso. Este es otro ejemplo que a mí me encanta porque nos permite ver la versatilidad que pueden tener los techos verdes, que no necesariamente son de césped o de pastos, sino que también, y que pueden ser de materiales vegetales que requieran muchísima menos humedad, y que asimismo siguen cumpliendo con los beneficios ambientales. Este techo verde es de un arquitecto paisajista que yo les recomiendo que sigan, que se llama Steve Martino. Él es un paisajista norteamericano que trabaja en las zonas bien áridas de Estados Unidos, como Arizona, Albuquerque, toda esa zona, y tiene unos diseños muy interesantes en los cuales trabaja con la vegetación de la zona, y es muy, muy, muy lindo de ver de qué manera trabaja con los colores y con esa vegetación.
Ya bajamos un poquito más acá a Argentina, Buenos Aires específicamente. Tenemos un ejemplo en la Facultad de Derecho. Es un techo verde que se construyó en lo que vendría a ser el aire y luz de la facultad. Este techo tiene varios años ya, estas fotos son cuando recién se había plantado. No sé actualmente en qué estado estará, me gustaría cuando podamos salir ir a ver cómo está. Pero bueno, es un ejemplo de acá de la ciudad, fue también por una propuesta del gobierno de la ciudad, emplazarlo para empezar a hacer techos verdes en la ciudad. Este es un ejemplo de un edificio nuevo, ¿no? Un edificio que se construyó totalmente nuevo, el que se ve, el que se ve a la izquierda, este de acá. Descubrí este puntero láser hermoso. Es un edificio de oficinas que se construyó en el fondo del lote y en el que se decidió, sí, por una cuestión completamente estética, que se realice. ¿Por qué? Porque en el frente del lote está este otro edificio que se remodeló, un edificio antiguo, un palacete antiguo, que se remodeló y desde estas ventanas se iba a ver una terraza. Entonces, los arquitectos decidieron que en vez de que se vea una terraza vacía y sin gracia, se vea un hermoso jardín. Este es un techo que tiene acceso solamente para el mantenimiento, los empleados del lugar no acceden ahí, pero obviamente brinda beneficios climáticos, digamos, de climatación a las oficinas de abajo. Este es otro ejemplo de espacio público acá en Buenos Aires. No sé si tuvieron la posibilidad de conocer el edificio del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, está en Recoleta. Es un edificio nuevo también, que se proyectó ahora algunos años, y en el cual se decidió que, digamos, enterrar la mitad del edificio y la otra mitad, la que queda por encima, que se cubra completamente con vegetación. Y entonces la idea es que este parque, este edificio, funcione como continuación del parque en el cual se emplaza. Está justo al ladito de la Facultad de Derecho. Otro ejemplo de un edificio privado es el edificio de oficinas del Banco Galicia, que también está en la zona de la Chacarita. Este es un edificio nuevo que se habrá inaugurado hará 2 años como mucho, en el cual ya desde el inicio del edificio se pensó la construcción de techos verdes. Estos son ejemplos de las terrazas, que están más aproximadamente en el piso 12, y son parchecitos, vieron que al principio les decía que no necesariamente tiene que ser 100% cubierta de vegetación, sino que puede estar parcialmente cubierto. Entonces estos son como parches que se hicieron en las terrazas, donde emerge esta vegetación. Para terminar con los ejemplos, la Universidad Torcuato Di Tella también cuenta con toda su terraza hecha jardín. Es una terraza que sí es accesible, que está pensada para que tanto alumnos como profesores puedan pasar un rato en ese espacio. Vamos a hablar un poquito de los beneficios ambientales que traen los techos verdes. Primero, como cualquier jardín, como cualquier espacio que tenga vegetación, ayudan a regular la temperatura del exterior, ¿no? O sea, ustedes vieron que la vegetación en el intercambio gaseoso, en todos los mecanismos que tiene de respiración, está consumiendo energía, y esa energía
hace que la temperatura baje, ¿no?, del exterior. A la vez de que además genera sombra, ¿no? Entonces eso hace que la temperatura sea completamente diferente. Un ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo del botánico, por ejemplo, ¿no? Uno está en Palermo, caminando por Santa Fe un día de enero de pleno verano, muerto de calor, y entrar al botánico significa una sensación completamente diferente, la temperatura baja un montón. En ese caso es por la sombra que están dando los árboles y también por todo ese calor que están consumiendo los mismos árboles. Otro beneficio es la protección térmica para el verano en el interior de los edificios. Si alguno de ustedes vive en una casa o en un último piso de un edificio, seguramente sepa que las horas en que da el sol en el techo son las horas en que la casa se calienta muchísimo. Entonces, dependiendo del tipo de membrana de protección térmica que tenga ese techo, va a pasar más o menos calor hacia el interior de la vivienda. Los techos verdes, porque tienen una parte de sustrato y una parte de vegetación, y que ese sustrato y esa vegetación tiene aire en el interior, generan protección térmica, es decir, que afuera hace cierta temperatura y ese calor que está afuera le va a costar ingresar al interior justamente por este sanguchito de aire que tiene en el medio. Otra de los beneficios que son súper importantes, sobre todo en las ciudades, es la capacidad de retención de agua, ¿no? Como justamente los techos verdes tienen vegetación viva y esa vegetación viva requiere de un suelo para poder sobrevivir, ese suelo actúa como retentor para retener el agua de la lluvia. Uno de los grandes problemas que tienen las ciudades hoy en día es que el avance de las ciudades, el avance del asfalto, de las veredas, de los edificios, de la falta de espacio verde y absorbente, cada vez hay más superficie impermeable en la ciudad, ¿no? La vereda, el agua no es absorbida, corre por superficie, en el pavimento pasa lo mismo. Y esa agua va directamente a los pluviales, y esos pluviales van directamente a los ríos, a los arroyos que, por ejemplo, acá tenemos enterrados en la ciudad de Buenos Aires, y esos ríos y esos arroyos reciben muchísima más agua de la que recibían antes cuando el suelo estaba permeable. Es decir, el agua primero llegaba a los arroyos muchísimo más tarde, porque tenía un montón de obstáculos antes, o sea, era absorbida por el suelo en primera instancia, y ahora con la impermeabilización cae a la vereda, y de la vereda escurre directamente a los pluviales, y de los pluviales va directo a los arroyos. Y eso hace que se sobrecarguen esos arroyos, y es una de las causas de las inundaciones. Entonces, los techos verdes de alguna manera le están devolviendo, no de la misma manera obviamente, porque tener 10, 20, 30 centímetros de tierra no es lo mismo que tener el planeta entero, ¿no? Pero de alguna forma es un aporte a la retención de agua. Otro beneficio que está bueno, sobre todo en zonas donde predomina el paisaje natural, o por ejemplo, en el caso que les contaba antes, el predio de exposiciones de Buenos Aires, tiene que ver con la integración con el paisaje, ¿no? Muchas veces los edificios sobresalen, como que de alguna manera le ganan al paisaje, y una forma de integrar esos edificios con
con el paisaje circundante es a través de los techos verdes. Otro ejemplo que también me gusta contar siempre es los efectos estéticos y psicológicos que tienen. Como les decía antes, este edificio se construyó, esta terraza se construyó con la idea de que la persona que está trabajando en este edificio tenga una vista agradable, y uno de los efectos colaterales que tuvo este proyecto fue que, como este jardín está en el centro de la manzana, y es una manzana céntrica de la ciudad de Buenos Aires, muchos edificios de la manzana dan a ese jardín. Y lo que sucedió es que, bueno, parte de eso, de ese jardín tiene salvias, no sé si saben, las salvias son plantas que son muy requeridas por los colibríes, porque los colibríes se alimentan de sus flores, del néctar de sus flores, y bueno, a partir de eso empezaron a ir colibríes, empezaron a ir otro tipo de pájaros a ese jardín. Y una señora vecina del lugar, que tenía el balcón dando a ese centro de manzana, comentó que ella volvió a salir a su balcón, volvió a tomar mates en su balcón a partir de la llegada de estos pájaros y de este nuevo jardín. Entonces ese fue un efecto colateral positivo, digamos, pero que tiene que ver con una cuestión psicológica. Cuando hablamos de techos verdes, tenemos dos tipos, que son como el blanco y el negro, que eso es importante que lo tengan en cuenta porque es algo que van a volver a escuchar constantemente, y está bueno que entiendan bien de qué se trata. Tenemos los techos verdes extensivos y los techos verdes intensivos. Para que quede claro este concepto, básicamente tiene que ver con el grado de energía que uno le pone al jardín, en uno y en otro caso. No energía desde uno, de mi energía positiva, qué sé yo, sino pensar la energía desde toda todo lo que conlleva generar estos jardines y qué impacto ambiental van a tener desde, digamos, de los materiales que se usan para construirlo, desde las especies, después la energía que se va a requerir para mantenerlo. Entonces, los techos verdes extensivos, acuérdense que esto es blanco y negro, ¿no? En el medio hay grises. Los extensivos 100%, digamos, son los techos verdes que requieren menos insumos para ser construidos, o sea, van a tener menor cantidad de materiales, que los materiales que va a usar van a ser lo más amigables con el medio ambiente posibles, y que después va a usar vegetación que no requiera mantenimiento, que requiera muy poquito mantenimiento, porque cero mantenimiento no existe, que requiera poquito mantenimiento, que requiera poco riego, porque el riego es agregarle energía. Cuando yo les hablo de energía me refiero a estas cuestiones. El agua es energía que uno le está sumando al jardín para que funcione. Entonces van a requerir poquito mantenimiento, va a requerir poca agua, van a ser jardines que básicamente se van a mantener solos. Entonces, estos jardines van a tener muy poca profundidad de sustrato, de 3 a 10 centímetros. Justamente como van a tener poquita profundidad, no hay muchas especies que toleren esas situaciones, entonces las plantas que se van a usar van a ser pequeñas, y van a ser especies que se banquen
el estrés hídrico, que se banquen no ser regadas, que se banquen esa poquita humedad que va a contener ese suelo. Las plantas que se usan generalmente para estos techos verdes son del tipo de sedum, de género sedum. No solamente sedum, pero esto es un género que tolera muchísimo estas condiciones. Los sustratos que se van a usar van a ser sustratos livianos, con muy poquita materia orgánica, porque la materia orgánica le otorga humedad al suelo, y estas especies, como necesitan poquita humedad, a veces la materia orgánica juega en contra y las termina pudriendo. Después van a tener riego, pero el riego va a ser hasta que se estabilice esa vegetación. Después la idea es que se deje de regar. Muchas veces se han planteado y se han hecho jardines de este tipo sin riego directamente, se dejó que pase lo que pase, pero bueno, depende la plata con la que se disponga, eso se puede probar o no. Estos obviamente van a ser techos de bajo peso y de muy bajo mantenimiento. Esto es importante, también tengan en cuenta que les decía antes, que cuando les dicen algo de no mantenimiento, eso es prácticamente imposible, siempre va a haber algo de mantenimiento, porque estamos en una ciudad hay pájaros que, por ejemplo, pueden alimentarse del fruto de una anacahuita, venir y dejar las semillas de la anacahuita acá, y que empiece a crecer, y nos va a empezar a crecer una anacahuita acá, y no queremos que suceda eso, porque es un árbol, porque nos puede traer problemas, que probablemente no resista, pero no importa, hay que estar atentos a que no empiecen a crecer cosas que nosotros no queremos que crezcan ahí. Estos son los tipos de sedum crasas, o crasas. Después tenemos el gris, que son los que se llaman semi-extensivos. Dentro de los semi-extensivos tenemos una variedad bastante amplia de grises, por eso no siempre es todo tan tajante, es extensivo, es intensivo, no, hay como variedad en el medio. Entonces en estos semi-extensivos la profundidad de sustrato va a aumentar, se va a ir de 10 a 20 centímetros, las plantas van a seguir siendo pequeñas, pero no van a ser un poquito más grandes que los sedum, va a empezar a haber un poquito más de variedad. Las especies que se usan en general son herbáceas, o arbustos muy chiquititos. Los sustratos que se usan siguen siendo livianos, y se les va agregando cada vez un poquito más de materia orgánica, porque estas especies requieren que tengan un poco más de materia orgánica. Lo mismo van a tener riego hasta la estabilización. La idea también es que se dejen de regar en algún momento, o que se rieguen esporádicamente cuando realmente sea necesario hacerlo. El peso va a aumentar un poco más, el mantenimiento va a empezar a ser moderado. Porque en este caso, por ejemplo, tenemos más riesgo de que crezca, de que venga una semilla y que empiece a crecer, ¿no? Porque al tener ya 20 centímetros de profundidad, hay más posibilidad de que arraigue algo. Este es el tipo de vegetación, pastos y herbáceas. Y finalmente tenemos el lado oscuro, que serían los techos verdes intensivos, que son los que van a necesitar, primero, más de 20 centímetros de profundidad de sustrato, con lo cual eso es traer ya un montón más de material. Van a trabajar con plantas más, con gran variedad, digamos, ¿no? Puede haber una gran variedad, pueden ser plantas grandes, medianas, pequeñas, puede haber de todo. Los sustratos van a contener más materia orgánica, van a requerir de un riego permanente posiblemente, porque la vegetación va a requerir de mayor cuidado, y que haya un riego permanente, van a ser de alto peso, y van a requerir un alto mantenimiento. Estos son, es lo que les decía antes, el blanco y el negro, ¿no? Esto no significa que estos son los que están bien, estos son los que están mal, son
diferentes tipos de techos verdes, depende del objetivo que cada uno tenga, depende de las intenciones ambientales que cada uno tenga, en las decisiones que va a tomar en el tipo de techo verde que quiera hacer. Sí, obviamente hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces se dice que el techo verde ayuda en un montón de cosas, que son ciertas. Por ejemplo, estos techos verdes intensivos van a dar todas estas funciones ambientales que les comentaba antes. Al tener, no sé, más de 20 centímetros de profundidad, van a ser aislantes térmicos maravillosos. Al tener esa vegetación frondosa, van a generar un ambiente, un microclima divino. O sea, tienen también beneficios ambientales, pero también no los tienen, ¿no? Si uno tiene que hacer un mantenimiento fuerte, si tiene que agregarle fertilizantes, si tiene que regar constantemente, usar agua que se puede usar para otros fines, usarla para riego. En realidad a veces lo que se trata de hacer es que no, o sea, no incentivar el uso de riego innecesario. Después, si vamos a usar, por ejemplo, materia orgánica, o si vamos a usar, sobre todo, tierra negra. La tierra negra es un bien que es, digamos, se agota, ¿no? Tardan miles de años en generarse un suelo natural. Entonces, muchas veces la crítica que se le hace a estos techos es, bueno, a ver, estoy decapitando, estoy dejando sin nutrientes los campos, para, digamos, estoy de alguna forma desertificando una zona para llevar verde a la ciudad. Digamos, estamos como tapando, tapando la roña con la alfombra, básicamente. Pero bueno, esto es importante, que los tengan claro, no son ni los buenos ni los malos, ambos tienen sus pros y sus contras, pero bueno, sí que es importante que tengan claro de qué se trata cada uno. Este es un tipo de techo verde intensivo, ¿ven? Hay hasta palmeras ahí arriba, hay de todo. Es un techo verde que yo no pude llegar porque me cerraron la puerta en la cara, pero está buenísimo. Fíjense que todas las posibilidades que puede haber para un techo verde, ¿no? Eso básicamente eso es en San Pablo. Llevaron la floresta brasileña ahí arriba. Bueno, y acá tenemos un mini resumen de los tres tipos. Acuérdense que en el en realidad entre el extensivo y el intensivo puede haber variedades. Digamos, acá el sustrato es mínimo, acá es el máximo, y de acá a acá puede ir subiendo tranquilamente. Lo mismo con el tipo de vegetación, lo mismo con el mantenimiento. O sea, el mantenimiento va aumentando para este lado, los sustratos, la profundidad va aumentando. Todo va aumentando para este lado. Bueno, y acá el ejemplo que les comentaba antes de la ditela es un techo verde que tiene como los dos sistemas a la vez, digamos. Todo esto que es un césped, que ustedes saben que el césped, para que esté así divino, necesita de un montón de mantenimiento, que se lo corte, que se lo fertilice. Esto sería podríamos decir que es un techo verde intensivo. Y dentro de ese mismo lugar, en otras áreas, hay parchecitos de techos verdes que son más semi-extensivos. ¿Ven? Tienen gramíneas, tienen algunos arbustos, y todo esto es una alfombrita de sedum. Acá también ven, pusieron árboles, acá, bueno, esto se disimula, pero hay como unos macetones adentro de estas cajas de madera. Y acá tenemos dos ejemplos bien diferentes. Esto es un techo verde extensivo. Fíjense, esta es la profundidad que tienen esas bandejitas,
que, digamos, no tiene más que esa profundidad de sustrato, y obviamente la vegetación, no podés poner un árbol de estos en esta vegetación, en esta profundidad, ¿no? Obviamente. Entonces esto sería uno extensivo, y esto sería uno súper intensivo. Tiene césped, tiene mucha profundidad, tiene árboles. Bueno, vamos a ver un poco de las partes en las cuales están compuestos los techos verdes. A mí me gusta, para que quede claro, me gusta comparar siempre el techo verde con una maceta. Básicamente, conceptualmente, son lo mismo. La diferencia es que la maceta vendría a ser la estructura del techo, ¿no? O sea, la estructura del techo es el soporte, es el contenedor de todo el jardín. Lo mismo pasa en una maceta. La maceta es la contenedora del jardín que va a estar dentro de la maceta. Entonces, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener una maceta? Que eso lo sabemos todos, hasta el que no sabe nada sabe que la maceta tiene que tener drenaje. ¿Para qué? Para que el agua que entra a esa maceta y que necesita la planta tenga un lugar, el excedente tenga por dónde salir, porque si lo tapamos, se nos llena la maceta de agua, la planta, el sustrato se queda sin oxígeno, las raíces no respiran, ¡pum!, se nos muere la planta. Entonces, sí o sí, tiene que existir ese drenaje. Otra cosa que tiene que existir, que muchas macetas ya viene de por sí porque son de plástico, pero en otras, cemento, terracota, hay que impermeabilizarlas. Y en el caso de un techo es mega súper importante que esté impermeabilizado, tenga o no tenga techo verde, porque si no te llueve adentro de la casa. Otro elemento que ya sí, en este caso estamos hablando sí o sí de un techo verde, las otras dos, drenaje e impermeabilización, tienen los techos, tengan o no tengan techo verde, ¿no? Las rejillas, por ejemplo, son los drenajes. Acá ya sí empezamos a hablar de puramente los elementos que necesita tener un techo verde. La capa drenante, que en la maceta vendrían a ser las piedritas que se le ponen abajo, que también cumplen esa misma función, de alguna manera impiden que se tape el drenaje, permiten que el agua excedente escurra con mayor facilidad hacia ese drenaje. Acá tenemos algunos ejemplos, después les voy a mostrar más en detalle algunas formas de construirlos. Finalmente, bueno, va a tener que tener un sustrato, como les decía antes, vegetación viva va a necesitar de un sustrato que le dé nutrientes, que le dé agua, que le dé anclaje. Ahí tenemos variedades. Finalmente, la vegetación. Un techo verde sin vegetación no es un techo verde. La idea es que entre agua en este sistema y que el excedente salga. Entonces, acá ya un cortecito un poquito, bastante conceptual, pero olvidándonos de la maceta, los elementos que tienen que existir. El drenaje, que son las rejillas, como les decía antes, el soporte estructural, que sería el techo, que bueno, muchas veces es de losa, puede no ser de losa, pero bueno, entiendan, el soporte estructural sería el techo por donde se va a apoyar, el jardín. La membrana impermeable. Estos tres puntos, como les decía antes, son los que van a estar sí o sí, haya techo verde o no haya techo verde, y son incumbencias de la arquitectura. ¿Sí? Nosotros podemos, a partir de lo que veamos ahora y más adelante, podemos hacer sugerencias sobre cómo deberían ser algunas cuestiones en cuanto a drenaje, en cuanto podemos recomendar qué tipos de membranas convienen y cuáles no, para los techos verdes, pero la incumbencia de estos tres puntos son de la arquitectura. Nosotros como paisajistas no tenemos incumbencia en estas cuestiones.
No tener incumbencia significa que si hay algún problema legal, el responsable es el arquitecto, básicamente. Nosotros no tenemos firma sobre esas cuestiones. Entonces, el paisaje, ¿dónde entra, dónde empieza a intervenir? A partir de arriba, digamos, de la membrana impermeable. Ahora, hace unos años se empezó a usar la membrana antirraíz, que cuando yo empecé a laburar no existían, no se usaban, pero después con el tiempo empezaron a aparecer, o era un producto que era muy difícil de conseguir, era importado, y era súper complicado. Ahora algunos empezaron a producir acá, y se consigue un poco más fácilmente, y ahora todo el mundo usa membrana antirraíz, que lo que hace es impedir que las raíces lleguen a la membrana impermeable, la perforen, porque eso puede suceder y puede traernos problemas. El manto drenante, que serían las piedritas de la maceta, que para techos verdes adopta diferentes formas, porque dependiendo de la variedad de productos, ahora felizmente hay gran variedad de productos de mantos drenantes, pero básicamente, conceptualmente, lo que se necesita es un manto que cumpla la función de drenante, un sustrato y vegetación. Esos son los elementos. Vamos a hablar un poquito de la vegetación y después para la clase que viene, que vamos a empezar ya a diseñar, les cuento más cuestiones de diseño. Bueno, tengamos en cuenta que para la vegetación, como les comentaba antes, va a depender mucho la profundidad del sustrato para ver qué tipo de vegetación vamos a poner, ¿no? Entonces, cuando trabajamos entre 5 a 10 centímetros, que podríamos decir que son techos extensivos, podemos trabajar con este tipo de variedades, ¿no? Con sedum, o sea, estas son especies que yo puse acá de ejemplo, pero no son las únicas. Podemos trabajar con sedum o con plantas crasas, en este caso puse la portulaca, pero ¿se acuerdan que vimos un ejemplo anterior donde aparecían unos cactus, unos cereus, no sé bien qué especie era, pero también es una posibilidad. Especies que se soporten bajas condiciones hídricas. Subimos un poquito más la profundidad, entonces vamos a poder trabajar con especies herbáceas pequeñas, 15 centímetros, o sea, entre 10 y 20 centímetros de profundidad, podemos trabajar con este tipo de especies. Y finalmente, cuando trabajamos con más de 20 centímetros de profundidad, vamos a poder trabajar con arbustos o con herbáceas un poco más grandes. Para árboles ya hablamos de más de 50 centímetros, arbustos más de 20, depende del tipo de arbusto, no es lo mismo una fotinia que una polígala, ¿no? Pero va a depender del tamaño del arbusto, la profundidad de sustrato. Lo mismo que pasa con las macetas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y especies que no son recomendadas para los techos verdes son las especies que tienen raíces súper fuertes, raíces que se expanden demasiado y que son como muy deseosas de agua. El género Ficus sería uno de los géneros que completamente desaconsejados, generan este tipo de raíces. El género Populus son especies que tienen raíces muy invasoras, que se extienden muchísimo. Después especies que también tengan desarrollo de raíces pivotante, ¿no? Como los pinos, por ejemplo, tampoco se aconseja demasiado. Los sauces también tienen desarrollos de raíces muy fuertes,
necesitan mucha agua y están como constantemente ahí buscando, 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 así que todo eso completamente desaconsejable. Bien, terminamos. Ah, no, sistemas constructivos. Vamos a ver un poquito de los sistemas constructivos que existen. A ver, yo hice una recopilación de los sistemas que existen acá en Argentina, pero hice una síntesis, no es que estos son, los que yo les voy a mostrar son todos los que hay. Hay muchos más, pero es una síntesis para que vean las variedades que existen, nada más. Hay dos opciones básicas y elementales que son la construcción in situ, es decir, traigo todos los materiales por separado, como está haciendo este señor con el sustrato, por ejemplo. Traigo la membrana permeable por un lado, traigo el sustrato por otro, traigo plantita por plantita. Esa sería como la construcción in situ. Y después existen los sistemas modulares, que son estas bandejitas que ya vienen armadas. Viene la tierra con la vegetación, y lo único que hay que hacer es sacarlas del camión y ponerlas sobre la superficie que queremos que esté ocupada por ese jardín, y listo. Bueno, la construcción in situ, en general se llama sistema multicapa, porque tiene como varias capitas una arriba de la otra. Dependiendo del sistema, dependiendo de la marca, va a aumentar esa cantidad de capas que tenga. Pero básicamente lo que se necesita es lo que veíamos antes: una membrana antirraíz, un manto drenante, el sustrato y la vegetación. Entonces, acá tenemos tres tipos de sistemas que se usan hoy. El más, digamos, el que se viene usando desde siempre, y a mí me sorprende porque pensé que ya se había dejado de usar, pero no. Veo muchos paisajistas que están trabajando todavía con este sistema, que es el más parecido al de la maceta, ¿no? Que es la incorporación de leca, o pometina, porque la leca ahora casi no se consigue. Ahora también hay una leca que es de plástico, de reciclado, que está buena, es mucho más liviana que la leca. Y geotextil, ¿no? Entonces la leca se pone como primera capa, y el geotextil se pone por arriba para evitar que el sustrato se meta entre las piedritas y termine rompiendo la idea de la piedrita, que es que sean drenantes. Entonces eso, consejo para la vida, siempre. Aunque armen macetas, también conviene. Si ponen piedritas abajo, arriba a ponerle algo, una tela, un geotextil, un papel de diario, algo que haga que divida el sustrato de las piedras. Otro sistema también bastante usado es el del manto drenante, que lo que viene a hacer este manto drenante es reemplazar la leca. ¿Qué pasa? La leca, para que sea eficiente, tenemos que poner entre 5 y 10 centímetros de profundidad. Este manto drenante, que es un material que se usa originalmente, se hizo para construir rutas, por ejemplo. Después, cuando empezó este auge de los techos verdes, se dieron cuenta que podía funcionar para hacer techos verdes. En solamente 2 centímetros de profundidad que mide esto, está reemplazando los 5 o los 10 centímetros de leca. Entonces eso es súper favorable, ¿no? Porque compras menos material, porque es mucho más maniobrable, y también disminuís un montón la profundidad, ¿no? Sobrecargás mucho menos la losa. A veces en los techos existe una limitante de profundidad desde la cantidad de peso que va a tener, pero también porque se te acaba el techo, digamos, no tenés paredes altas como para apoyarte y poder poner toda la cantidad de sustrato que quieras.
Entonces, bueno, eso fue una gran solución, y tiene dos capas de geotextil, por debajo y por arriba. Hay otra que también tiene solamente una por arriba, que se puede usar igual, pero es lo mismo, digamos, el geotextil evita que el sustrato se meta ahí adentro. Y después tenemos un sistema que también se está usando mucho ahora, que es el de las cubetas drenantes, que son unas cubetitas que permiten que drene el agua, pero a la vez también recolectan parte de esa agua. Entonces, son buenas para situaciones donde queremos bajar los números, digamos, de la cantidad de agua que le incorporamos al sistema, por agua de riego, por ejemplo. Entonces llueve y parte del agua que largó el suelo es recuperada por esas cubetitas. Entonces, les muestro acá los detalles de cómo se construye con el manto drenante. Es súper fácil, se compran por rollos, se estiran, se solapan, tucu tucu, se coloca todo ahí, se pone por encima el sustrato, y arriba del sustrato se planta. ¿Ven acá esto que yo les decía de la limitante de la profundidad? Acá, ¿ven? ¿Qué tienen? 10, 12 centímetros de profundidad. Si yo le pongo leca a esto, pongámosle que le pongo 5 centímetros de leca, me quedan 7 centímetros de sustrato nada más. No puedo plantar demasiadas cosas, a menos que sea algo súper extensivo. Este es un detalle para esa forma de construir. Se los dejo acá un ratito para que lo vean. Y estas son las cubetas drenantes. ¿Ven? Los drenajes están por arriba, porque si lo pongo por abajo se me tapa acá con el piso. Y acá en estos cositos retiene un poco de agua. Entonces el agua esa, con el calor, se evapora y permite que el sustrato quede humectado. Entonces, actúa a la vez como drenante, porque el agua que cuando suba hasta acá el agua, blup, va a venir por acá, y a la vez actúa como retenedora de agua. Retiene aproximadamente este sistema, hay otras que retienen más o menos, 10 litros por metro cuadrado. Y estos son uno de los tipos, digamos, hay varios también productos, estas vienen cortaditas, después hay otras que vienen más las placas más enteras, que se está colocando. Y sobre esto también se coloca un geotextil, que no tengo la foto, pero también se coloca el geotextil, porque si no el sustrato estaría completamente tapando esos agujeritos mínimos, estos. Entonces por acá arriba se pone el geotextil, y después encima se le pone el sustrato, y sobre el sustrato la vegetación. Obviamente todos estos sistemas son transitables, o sea, se puede caminar por ahí, tanto en este como en este, aguantan súper bien. Y finalmente tenemos los sistemas modulares, que son los que les había contado antes, que uno pide y ya vienen armaditos. Y lo único que haces es venir, tucu, 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 y los colocas. Esto tiene obviamente limitantes, porque tenemos esta profundidad, con lo cual van a ser solamente extensivos, y a veces vienen ya prearmados, como que no tenés mucha posibilidad de elegir la especie. Si lo querés pedir, se puede hacer, pero va a salir un poquito más caro. Y son sistemas que no son transitables, uno no puede caminar por acá, o sea, solamente para hacer un mantenimiento cada tanto, pero no es no puede ser de tránsito constante. Estos sistemas se usan mucho para situaciones, por ejemplo, en los galpones que tienen techos de chapa que sobrecalientan como una locura, una bestialidad. Son sistemas estos que se usan mucho para eso, porque se colocan muy rápido, en una mañana ya tenés el techo cubierto de verde, y te generan una aislación térmica automática, y súper fácil de hacer.
Bien, llegamos hasta acá. Hagan la tarea que les dejé y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.